El tema para esta mañana es un Dios santo revelando su plan a un rey pagano. Al leer estos primeros 24 versículos del capítulo 41 del libro de Génesis, nos damos cuenta que la demora que sufrió en la liberación José duró hasta casi pasados 2 años. Cuando José había revelado el sueño al copero y al panadero, que acabamos de leer, ¿verdad? Y el copero dijo, hoy me acuerdo, hoy de mis faltas, ¿verdad? Dios tiene, mi amigo hermano, un plan señalado para la liberación de sus hijos. Un día Dios nos va a sacar de este mundo. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Ese es el punto. Nosotros estamos acostumbrados y siempre queremos lo automático, queremos lo instantáneo. Pero Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo. Dios es quien controla el reloj del tiempo. Y es todo bajo su voluntad, siempre. Qué maravilloso cuando leemos Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Dios tiene su tiempo. A través de la historia, al leer la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que Dios ha hablado varias veces con personas paganas, con no hijos de Dios. Mucha gente tiene pensamiento, aún pastores dicen que Dios nunca escucha a paganos, que Dios nunca escucha la oración de un pagano, o que Dios jamás va a presentarle un plan, su plan, a un hombre que no sea hijo de Dios o que no sea hebreo. Pero cuando vamos a la Biblia, en el Génesis vemos como Dios habló con el rey Abimelech, siendo un pagano. Acabamos de ver y leer, oír, capítulo 41 del Génesis, en que Dios le habla a un rey pagano llamado el faraón, el rey de Egipto. Y le muestra a través de un par de sueños lo que va a ocurrir en su país y a todo alrededor. Hace más que un año, por allí, estudiamos el libro de Daniel, hermoso libro, cuando Dios le presenta su plan a través de un sueño también a Nabucodonosor. Y nadie pudo interpretar aquel sueño, excepto Daniel. Así que Dios se revela. Y aquí podemos notar abiertamente cómo un Dios santo revela su plan a un rey pagano. Ahora, José había interpretado más de 2 años atrás el sueño al copero y al panadero que estaban a su cargo en la cárcel. Y ocurrió tal y cual él le había dicho. Al tercer día tú vas a ser ahorcado y tú vas a ser restablecido a tu puesto. Y vas a seguir sirviéndole en la copa al faraón. Y José le dice, al tercer día, y le habla al copero, acuérdate de mí cuando estés libre para que le hables al faraón. Pero el hombre, como vimos y estudiamos la Escritura, se olvidó de José, como nosotros nos olvidamos de Dios. Vamos a estar hablando un poco más cuando toquemos en unos capítulos más acerca de eso. Vamos a ahondar. Y ahora vemos aquí, al introducir el capítulo 41, nos muestra, hermanos, cómo Dios le da este par de sueños a Faraón. Sueños extraños, sueños fantasiosos. ¿Has visto tú alguna vez a una vaca comerse a otra vaca? Yo nunca lo he visto. ¿He visto serpientes? Sí. Serpientes cuando se tragan animales enteros. Hemos visto y tocado serpientes cuando fuimos hace casi un mes atrás a la selva.
yo le dije a los chicos cuando estábamos allá, cuando llegamos a Iquitos, ¿dónde quieren? ¿Quieren ir al mercado? Que es un espectáculo, el mercado de Iquitos en el Perú. No, me dijo, y el más valiente de todo, Sebastián dijo, no, pastor, yo quiero ir a la serpiente, ¿dónde están las serpientes que ustedes se ponen en el cuello? Bueno, fuimos allá, pero no estaba la serpiente madre, estaba una hija, hacía una cosa nomás, ¿verdad? Chiquita. Y esa no es venenosa, yo le dije a alguno cuando fui la vez anterior con Panchito y el papá y ¿quién más? Y Manolo y Elvi. Denle un piquito, les decía, yo les sacaba fotos, denle un piquito, si esas no hacen nada. Porque las anacondas no son venenosas, son constrictoras. Esas te aprietan y con esa yo me hice chistoso, pero por placer, la tomé así pensando que era de goma la cuestión y me la di vuelta en el cuello. Y después me di cuenta que no, porque no es llegar y dar la vuelta con una bufanda. Hay que hacerlo con cuidado. ¿Verdad yo? Pero una vaca flaca, enjuta, que se come, se trague a una gorda y después de tragarla se ve igual. De fea, más fea, dijo el faraón. Luego se durmió. Cosa rara, porque después de tener un sueño raro, ¿quién se duerme? Pero bueno, eso es lo que dice la Escritura. Se duerme y tiene otro sueño de una espiga. De una espiga salían 7. De una rama, 7 espigas. Y también vienen flacas y como que se la comen, pero siguen igual. ¿Qué está pasando? Pero hay un detalle importante que dice, al otro día al despertar, cuando ya sale el sol, el faraón, dice la Sagrada Escritura, que estaba inquieto su espíritu. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Estoy viendo cosas anormales. ¿Qué será? Llama a todos los magos, a todos los brujos, a todos los sabios de Egipto y nada, les cuenta y nada. Fue en ese momento cuando después de más de 2 años el copero se acuerda de José. Qué interesante. Interesante. Ahora bien, los sueños que había tenido José, que habían sido causa de su aflicción, estoy hablando de José cuando estaba jovencito, ¿verdad? En su casa, todavía no llegaba a Egipto, ni soñaba con Egipto. Fueron sueños que le produjeron aflicciones a él, como persona, entre sus hermanos, entre sus padres, ¿verdad? Y ahora, los sueños de Faraón le iban a ser una ocasión de su exaltación. Pero él no lo sabía. Él no lo supo. Bien, digo, el tema para esta mañana es un Dios santo revelando su plan a un rey pagano. El sueño, entrando directamente al pasaje, porque eso nada más es una introducción. Faraón, en su sueño, se encontraba a la orilla del río Nilo. Ahí estaba, en el sueño, la escena, ¿verdad? En donde vio aquello. Como dice la Escritura. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, el río más importante en todo ese sector. Es el Nilo, no hay otro. El más importante, el Nilo. Y ve estas vacas, ¿verdad? Son diferentes a las nuestras. La Escritura le llama vacas, pero lo que es para nosotros son res. En el Ecuador tienen res. En el Brasil, ¿verdad? En el Paraguay. Pero nosotros tenemos vacas, igual que las vacas americanas. De hecho, tienen el mismo color. En Estados Unidos, en el Springfield, está lleno de las vacas, igualitas a la nuestra. Pero las res son las que tienen una cuestión aquí atrás, ¿verdad? Entonces en el Ecuador tienen más res. Por eso se llaman carne de res. ¿Cómo le llaman a la comida? Un seco de pollo, seco de arroz, de cerdo, de res, dicen los ecuatorianos. Un seco de res, ¿verdad? Entonces yo tuve que instruirme qué es lo que es la res, pero es ese tipo de vaca, de ese sector. Y hermosa la vista, lindas vacas, 7. Qué interesante el número. Dios trabaja a través de los números.
7, no más. 7, el número de Dios. ¿Por qué? Cuando se hable de 7, algo tiene que ver, la Sagrada Escritura, algo está mostrando con lo que va a ocurrir inmediatamente en la segunda venida de Cristo en el futuro, que va a venir los 7 años de tribulación, un cuadro, Dios estaba presentándole a Faraón lo que iba a ocurrir en la humanidad en el futuro. 7 vacas gordas, ¿verdad? Y 7 vacas flacas, de feo aspecto. Luego, las espigas. Las 7 espigas llenas, dice la Escritura, a la vista muy gordas, y las 7 espigas menudas, abatidas del viento solano, dice la Escritura, y que devoraban también a las 7 espigas. Y él quedó sin explicación. Difícil sueño, nadie en toda la nación le pudo interpretar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Faraón llama a todos los entendidos, a todos los sabios del reino, ¿verdad?, para que le expliquen qué está pasando, no hubo, dice la Escritura, ni un solo hombre en todo Egipto que pudiera explicarle el sueño a Faraón. Ahora, era un sueño no de lo que nosotros soñamos, hermano, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, dicen los entendidos, que a veces soñamos porque comemos mucho, o generalmente soñamos con lo último que vimos, que es lo que entramos aquí al computador, ¿verdad? Y eso es lo que soñamos. Esto es un sueño divino, y él lo sintió. Él lo presintió, que es extraño que lo dejó tan inquieto. Ahora bien, los magos, dice el versículo 8, vean, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el espíritu del rey, del faraón, del personaje más importante, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. No hubo, hermano, qué tremendo, no hubo en todo Egipto ninguno. Los sabios, los magos, los encantadores, hechiceros, nadie pudo. Nadie. Y el espíritu del faraón seguía inquieto. Versículo 9. Entonces, después de que nadie, y que el pobre faraón seguía tan asustado, ¿verdad?, por saber qué pasaba, entonces, versículo 9, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Qué impresionante. 2 años y más de 2 años. Me acuerdo hoy de mis faltas. Dice, mire el versículo 14. Entonces, de la falta, y le dice, voy a leer mejor del 10. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. ¿Dónde lo echó? En la cárcel, en donde había sido puesto José. ¿Cómo se llama? Inocentemente, ¿verdad? 11. Y él y yo, el copero y yo, tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, esto es siervo de Potifar, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. 14. Como una joven dama, ¿verdad? O como un niño, ¿verdad? Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron, que dice, apresuradamente. ¿Por qué tanto apuro? Pongámonos en los zapatos del Faraón, pobre hombre, desesperado, ¿verdad? Inquieto. Esto era un sueño distinto, no lo que las cosas que nosotros soñamos, porque era un sueño que venía desde lo alto, que algo le estaba diciendo y él tenía que saber qué está pasando, qué va a pasar. Capítulo 40 del Génesis, versículo 14. 40-14. Cuando José le interpretó al copero y al panadero, dice en el 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y haga mención de mí a Faraón y me saques de esta casa.
Pero él se olvidó. Porque concluye el capítulo 40 en el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Como cualquier hombre, ¿verdad? Se olvidó de él. Qué triste esa situación. No cierren el capítulo 41, les invito a ir por favor a Lucas capítulo 23. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Me gusta este pasaje porque en primer lugar hay un cuadro entre José y Cristo, el panadero y el copero, ¿verdad? Que ya lo vimos hace unas semanas atrás. Y además usa el mismo lenguaje. El lenguaje me llama la atención. Lucas capítulo 23 y en el versículo 42. 23, 42. Observen. Y dijo a Jesús, este es uno de los ladrones. Dice la Escritura que los dos ladrones le injuriaban a Jesús mientras estaban colgados en la cruz, ¿verdad? José estaba entre dos hombres también, el copero y el panadero. Uno se arrepintió, el otro no. Uno fue condenado, el otro fue liberado. Entonces, y 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, José le dijo. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue con el copero. Volvió a su lugar. Así que el jefe de los coperos se acordó cuando Faraón soñó, preguntó a todos los magos entendidos, a los sabios, nadie pudo interpretar. Oye, pero si ahí en la cárcel había un joven. Y lo envían a sacar a José de la cárcel, el mismo Faraón, y lo sacan, dice la Biblia, apresuradamente. Urgentemente lo sacan de la cárcel. Así que, qué interesante. Es interesante, ¿verdad? Como dice la Escritura en el capítulo 41, versículo 14. Porque, ¿qué hubiese ocurrido con José si el copero hubiese intercedido por José inmediatamente, después que el hombre es libre, qué sé yo, 2 o 3 días después, la semana siguiente? Tal vez, José hubiese sido devuelto a su país, deportado. ¿Este quiso violar a una mujer aquí? No, un violador no lo queremos. Chao, pescado, a su país, ¿verdad? O, ¿qué habría pasado? Nunca José hubiese sido exaltado en Egipto. A veces nosotros pensamos, bueno, las cosas pasan. No, todo tiene su propósito. Todo tiene su propósito. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Así que el único que pudo interpretar aquel sueño, dijo el copero, es un hebreo, un joven hebreo que estaba en la cárcel. Él nos interpretó a nosotros dos el sueño y sucedió tal y cual él nos dijo. Entonces, ¿qué pasa? José es sacado apresuradamente de la cárcel. José se baña, se afeita, dice la Biblia. Fíjense. Entonces, 14, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Dice, y se afeitó. Noten el lenguaje. No dice, y le dijeron, afeítate, o no dice, le afeitaron. ¿Verdad? José lleva como 19 años en Egipto. Recuerden, sido vendido, 2 años en esta cárcel, más de 2 años, ¿verdad? Así que él entendió la cultura egipcia. Él sabía que para el egipcio era abominación usar barba. Él sabía que para un egipcio era abominación comer en la mesa pan junto a un hebreo. Él lo sabe.
ahora se cumple el deseo, tiene la oportunidad de cumplir el deseo en su corazón de estar frente al mismo faraón. ¿Qué hace él? Se baña, se afeita, bien afeitado, se cambia ropa para presentarse ante el personaje más importante de toda aquella nación. Así que es interesante aquí cómo José conoce la cultura y se para bien parado, con la frente en alto, ahí ante el faraón, ¿verdad? Así que José es presentado ante el faraón. Ahora bien, tenemos que entender que Dios venía trabajando con José con el tema de los sueños desde su adolescencia. Recuerden, cuando está en el campo, vio las espigas, ¿verdad? Y le contó. Vio el sol y la luna y las estrellas y le cuenta a su padre. Su padre, está loco. Los hermanos, ¿qué tú crees que vamos a inclinarnos frente a ti? Lecera, estás loco. Estás viendo mucha tele, hermano. Pero mire, Dios estaba trabajando en aquel joven. Y ahora, recién él comienza a ver el principio del plan de Dios. Los años siguientes, pasa un poco de tiempo y ahí va descubriendo y va entendiendo. Ahora capto la mente de Dios. Que es interesante, ¿verdad? En este pasaje, veamos en el versículo, en esta porción, que cuando este jovencito se presenta ante el faraón, en el versículo 16, por favor, Faraón comienza a presentarle el plan. Versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Voy a leer desde el 15, quiero para que vean el contexto. Versículo 15. Dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído, observen el lenguaje, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Que suena divertido, ¿no? A mí me suena divertido, como que José en su casa tenía un letrero afuera, se interpretan sueños. Me recuerdo la última vez que fuimos a Manolo, ¿te acuerdas cuando fuimos a Montevideo, Uruguay? Y andamos en los micros, porque en ese tiempo el patrón no tenía auto. Andamos en micros y en todos los postes y en árboles, en las calles, habían propaganda para el tarot. Un nombre de una persona, un teléfono, pero lo que más me llamó la atención a mí fue que cada uno de los carteles estaban dentro de una bolsita plástica y con corchete. Cosa que la lluvia no le gana porque ya llueve todo el año. Parece selva en el Perú. Y dije, interesante que no se eche a perder trabajo y no se borre la tinta. Ahí, ¿verdad? Como que José tenía en su casa una oficina, se interpretan sueños. He oído de ti que interpretas sueños. No era así. Este es el tercer caso, el segundo caso. ¿Verdad? Entonces el 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. ¿No está en mí qué? Mire, Faraón, no está en mí el interpretar sueños. Número 1. Luego le dice, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué maravilloso. Aquí vemos a un jovencito hebreo lleno del Espíritu de Dios, dando la gloria a Dios, reconociendo el poderío de Dios, diciendo, mire, yo no tengo ninguna gracia, yo simplemente soy un instrumento en las manos de Dios y a Él sea la gloria, pero yo no tengo ninguna magia, no tengo ningún poder, ninguna sabiduría. Dios es quien va a dar a Faraón a conocer la revelación de aquel sueño. El Faraón quedó pensando en aquellas palabras. Cualquier otro, tal vez tú y yo, hubiésemos estado allí. Ya, Faraón, echa fuera. Aquí estoy yo.
te voy a solucionar todos tus problemas, ¿verdad? No hay otro más inteligente que yo. Cualquiera de nosotros hubiese sido así. Ahora, hermano, tenemos que entender, José, hasta este momento, es el único hebreo en todo Egipto. Él está solo, no tiene nadie. Ni un amigo, no tiene una esposa con quien conversar, nadie. Está solo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos creemos más de lo que somos. Vamos a la escritura. No cierren en nuestro pasaje 41 y les invito a ir a 1 Corintios 2, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 2. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo, escribiendo aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí este versículo 14 está hablando acerca de Faraón. Yo lo dije hace un rato en la introducción del mensaje. Hermano, ¿han visto alguna vez una vaca comerse a otra vaca? No. Y el hombre quedó atónito. Cosas que no caben en nuestra mente. Una espiga. ¿Qué se come otra espiga? ¿Dónde lo hemos visto? Solo en la imaginación, ¿verdad? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la razón que los magos, los sabios, los entendidos de Egipto no podían dar la respuesta a Faraón. Porque el sueño tenía que ver con algo espiritual que un Dios santo le quería revelar lo que iba a pasar en el reino de un rey pagano. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado a nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo, en la palabra de Dios. Por eso tenemos que todas las cosas compararlas con la palabra de Dios. José, hermanos, era el único hombre prudente y sabio en ese momento, en todo ese reino. Miren por favor, vamos a adelantarnos, si ustedes me permiten, un cachito. Capítulo 41 del Génesis. Capítulo 41. Y voy a hablar un poquito nomás de lo que viene el domingo. 41, versículo 33. 41, 33. Por lo tanto, José le revela todo el sueño y más encima José le regala. Le da de gratitud, ¿verdad? Como decía antiguamente, cuando yo era niño y nos enviaban a la carnicería, ¿verdad? ¿Qué nos pedían? Ustedes que son más viejitos, a ver, ayúdenme. La llave para el gato, por favor. Y se le daba. Ahora todo lo venden. Hermano, todo se vende ahora. Me recuerdo yo, en el pasado, no le cuenten a nadie, pero aquí en este país, las orejas de los cerdos y las pezuñas se botaban. La cola de los salmones se botaba. Ahora todo se vende.
Todo se vende. Cuando a usted le salga algo un poco durito en la paté, no le cuenten a nadie, por favor. En cualquier paté le sale algo duro. O esto. Eso es. Esta es una yapa. 33. José le cuenta todo el sueño, más encima José de yapa le regala un plan, le sugiere lo que ha de hacer. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué maravilloso! Y le dice en el 33, por tanto, provéase ahora, Faraón, un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto. Y vamos a ver que José hizo algo en esa época que todavía está vigente en todo el mundo y en nuestro país. ¿Quieren aprender? Una maravilla. Yo le hablaba a los chicos el miércoles. Le conté lo que quería hablar, los pasajes. Y le dije en el semillero, chicos, ayúdenme. Mira, no hallo cómo predicar los primeros versículos. No lo encuentro. Me dieron varias ideas, pero no cuadraron conmigo, ¿verdad? Pero aquí José le entrega un plan. No solo le revela el sueño, hermano, sino que le da el plan. Le dice el hecho que haya soñado 2 veces, la cosa va segura, Faraón. Así que yo le sugiero que haga esto. Busque y ¡pah! Léanlo en la Biblia. Ya está, de lo que voy a hablar el domingo que viene. Entonces, es un joven prudente y sabio. Qué maravilloso. Primera carta a los Corintios, no cierran ahí en Génesis, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Observemos aquí en la escritura. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Qué maravilloso! 30. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Exactamente lo que hizo José. Mire, José era el penúltimo de los hijos de Jacob. Piensa en lo que Dios ha hecho contigo, hermano. Lo que Dios ha hecho conmigo. Yo jamás, nunca pensé que el Señor me iba a llamar al ministerio. Y dice, pastor, menos. Siempre en el colegio, cuando me sacaban adelante a leer, me avergonzaba todo y no leía bien. Y hace un montón de años que Dios me está haciendo leer todos los domingos, todos los miércoles. Imagínense. Qué impresionante. Búsquese un hombre prudente y sabio. Pero mire, vamos a la escritura. Capítulo 41. Capítulo 41, también algo extra. Y en el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, mire, Faraón sentado en el trono, enfrente de él, José de pie, todos los sabios de Egipto, todos los jefes importantes, porque el copero también estaba allí, mucho en ese salón principal de la gente escuchando, todos los grandes de Egipto, ¿verdad? Porque todo el mundo se corrió la capucha, ¿cómo se llama? Los WhatsApp, los email y cuánta cosa, ¿verdad? El faraón está asustado, está inquieto. Ay, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Todas las cosas, está ahí, toda la televisión estaba allí. Versículo 38, observen, y dijo Faraón a sus siervos, observen, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? La primera parte de la pregunta, piensa por un momento lo que dice el Faraón.
¿Acaso hallaremos a un hombre como este? Y lo apunta a José. Luego, la segunda parte de la pregunta, ¿en quién esté? ¿Qué dice? ¿El Espíritu de Dios? Ahora entiendo por qué ese sueño me tenía tan loco. Porque el sueño venía de parte de Dios. Y Dios, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, no mágicamente, ni satánicamente, ni humanamente. ¿En dónde? Ahora piensa una cosa. El copero le había dicho a Faraón públicamente, cuando el Faraón se enojó con sus siervos, el copero y el panadero, nos echó en la cárcel. Ambos tuvimos una misma noche un sueño. José nos interpretó y sucedió tal y cual él dijo. Ese es un joven hebreo. Se lo dice. Es un joven hebreo, no es egipcio. Faraón lo envía a buscar inmediatamente. No dijo, no, con los hebreos, la cruz, chao. No. Pero mire qué importancia la segunda parte de la pregunta del versículo 38. ¿En quién? ¿En dónde hallaremos a otro hombre como este? ¿En quién esté? ¿Qué dice? El Espíritu de Dios. ¿En dónde encontraremos a otro hombre? ¿En dónde esté el Espíritu de Dios? Tengo una pregunta, mi hermano, y me gustaría que me respondiera. ¿Tú entiendes lo que está diciendo Faraón? ¿Es normal lo que dice Faraón? ¿Es natural? ¿Es correcto? ¿La pregunta está correcto? No, pues hermano, no es correcto. Porque él es egipcio. Y este Dios se refiere a Jehová Dios. Este rey es un pagano, lo dije en el título del mensaje. Un Dios santo revelando su plan a un rey pagano. Mire, nadie tiene más dioses que los egipcios hasta el día de hoy. El Nilo era un río. La rana, las moscas, los piojos, la sarna, ¿cómo se llama la cuestión? Esto que caen del cielo como hielo. Los granizos. Mire, todas esas cosas que ocurrió de las plagas eran deidades de ellos. Lo vamos a ver más adelante. Eran dioses. Pero ahora el hombre está diciendo, ¿en dónde encontraremos un joven como este? ¿En quién esté el Espíritu de Elohim? De Jehová Dios. ¿Cómo que está diciendo? Oye, me gustó este compadre, porque viene del Dios verdadero. Y miren, lo está publicando delante de todos los grandes en Egipto. A mí me llama la atención. Porque para entender la Biblia yo tengo que ponerme en los zapatos del faraón y los zapatos de José. En las religiones de ambos. Y comienza el principio. Aquí vemos el principio de la ascensión de José. Ahora José empieza a subir. Este fue el momento que Dios tuvo oportuno. Ahora noten. Hermano, por favor, noten que no fueron los sabios, no fueron los entendidos que dijeron, oye, faraón, ojo, este cabro sí que sabe, pues. Este es un entendido, sino que el rey mismo lo sintió. ¿Por qué? El rey mismo lo palpó, porque él había tenido el sueño, y ese sueño que era espiritual, que lo inquietó tanto. Al oír la revelación del sueño, al oír la explicación del sueño y el plan que le entrega José, él juntó el sueño, juntó con las palabras de José, y ahí le cuadró perfecto. Y por eso este bendito hombre llega a decir lo que dice, a exaltar a Dios. ¿En dónde encontraremos un hombre como este? Más encima, ¿en quién esté el Espíritu? El Espíritu de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde encontraremos? Como dice un hermoso corito, ¿verdad? Qué interesante.
Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Si tú eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios. La pregunta terrible que no queremos oír es, ¿pero es visible? ¿La gente lo puede ver? Si nos paramos frente a nuestra presidenta, ¿ella podrá notar que tenemos el Espíritu de Dios? Ese es el punto. Que un rey pagano pudo palpar el Espíritu Santo de Dios en la vida de un joven que ni siquiera es egipcio, sino hebreo. Y testifica ante todos los grandes de su nación. ¡Qué maravilloso! Bendito sea Jehová Dios por estas lindas palabras. Eso, ¿verdad? Y ahora bien, otra cosa que me llama la atención es que ni siquiera el mismo Potifar levanta la mano en esa escena, en ese palacio, y decirle al faraón delante de todos los demás, oiga, faraón, ¿sabe que cuando este joven estaba en mi casa, todo lo que tocaba era mejor, donde quiera que iba era maravilloso? Nunca, faraón. O sea, el Potifar le dijo a faraón, sino que el faraón mismo lo descubrió por testimonio propio. Para concluir, la importancia en nosotros del Espíritu de Dios. José llegó a ser un hombre importantísimo en todo Egipto. La salvación de Egipto, ¿verdad? Como veremos el domingo entrante. Pero, ¿qué de nosotros, hermano? Porque todo esto es historia, linda historia, pero con un plan de Dios en medio, ¿verdad? Con enseñanza para nosotros, en que tú y yo somos como José. Tenemos el mismo espíritu, tenemos la palabra de Dios, tenemos una iglesia, vivimos en un país donde aún contamos con la libertad religiosa para poder expresarnos y cantarle al Señor, predicar la palabra de Dios libremente aún en la calle si lo deseamos. Pero ¿qué está pasando contigo, conmigo? Ese es el punto. Tenemos que desatar el Espíritu de Dios en nuestra vida y dejarlo libre en nuestro cuerpo para que Él pueda glorificar a Dios. Como lo hizo Faraón y testifique otros de nosotros. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Y en el versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Hablando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Note que Pablo, escribiendo aquí este pasaje, compara a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, con un borracho. El borracho, ¿por qué actúa así? Porque el alcohol lo domina. Por eso que habla como tal, por eso que huele como tal, por eso que hace tantas cosas que no las haría si estuviese en su sano juicio. Y toda la gente puede apuntar, ese es un borracho, está borracho, por eso estuvo así. Asimismo, es un hombre o una mujer de Dios controlado por el Espíritu Santo cuando está lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu no significa que tenemos que tener mucho espíritu en nuestra vida, porque cuando fuimos salvados, el Señor nos bautizó con su espíritu y a todos nos dio la misma cantidad. Ser lleno del Espíritu es dejar que el Espíritu Santo de Dios tome el control completo de nuestra vida y Él dirija nuestras vidas. Eso es ser lleno del Espíritu. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Dice la Biblia aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, cuando está el inicio de la iglesia primitiva y hay la elección para elegir al 12º de los apóstoles porque había quedado ese espacio libre. Capítulo 6, versículo 3, dijeron los apóstoles, capítulo 6, versículo 3 de los Hechos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿qué dice? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
Es chistoso porque el trabajo era para servir mesa. Cualquiera puede servir mesa. Pero el punto es que los que se sentaban a la mesa no eran cualquiera. Eran hijas, la mayoría, de Dios. Mujeres, viudas, que sus maridos habían sido tiradas al circo romano. Comían por los leones, llevaban la muerte y cuánta cosa. Eran creyentes. Por consiguiente, debían ser atendidas, las viudas, bien atendidas, con hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Por eso, José fue usado, y no otro. Todo tiene un propósito. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no encuentro en ellos contentamiento. José le había dicho al copero, acuérdate de mí, no se acordó. Después de más de 2 años se acuerda. Y José es exaltado. ¿Qué de ti, mi amigo, mi amiga? ¿Estás seguro de ser un hijo o una hija de Dios? Acuérdate de Jehová. Acuérdate de Dios antes que sea demasiado tarde. Dios te quiere salvar. Dios te quiere usar. Por eso Dios envió a José a Egipto para salvar a toda una nación y sus alrededores. Qué maravilloso. Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16. Y el versículo 3. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice la Escritura, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué maravilloso cómo en esta mañana hemos visto a José tomar de la mano a Faraón y ponerlo junto a la mano de Dios. Un rey pagano con una nación pagana que reconoce el poderío de Dios, que llega a ser bendecida. Y después los egipcios, a través de José, bendicen no solamente a la nación de Israel, sino de Egipto, sino también a la nación de Israel. Qué maravilloso el plan de Dios, hermano. Dios te quiere usar. Entiende, por favor, que tú tienes el Santo Espíritu de Dios. Por consiguiente, debemos de brillar para Él. Y que la gente no creyente pueda ver en nosotros a Cristo. Como Faraón vio en la vida de José el Espíritu de Dios.